Última hora. Reportes desde la Penitenciaría Central indican disturbios entre los reclusos. Autoridades confirman que el recinto, conocido por sus duras condiciones, vuelve a ser escenario de tensión. Se espera que las medidas de seguridad se refuercen para evitar más incidentes. Hoy en día, este imponente edificio es un lugar de aprendizaje y diversión para miles de niños, pero no hace tanto tiempo, lo que aquí se vivía era muy diferente. Antes de convertirse en el Museo de los Niños, este lugar era reconocido como la Penitenciaría Central, una de las cárceles más temidas de Costa Rica. Dentro de estos muros quedaron atrapadas historias de sufrimiento, castigo e incluso muerte, historias que hoy muchos desconocen, pero que siguen impregnadas en cada rincón de este lugar. Buenos días amigos viajeros, yo soy Steven y nuevamente estamos acá en un sitio para explorar. Vamos a ver qué podemos descubrir en lo que cuentan estos muros de este sitio que en algún momento albergó mucha angustia y pues ahora vamos a ver cómo se transformó en un espacio lleno de vida y de alegría para los niños y para todos. La Penitenciaría Central de San José abrió sus puertas en 1909, convirtiéndose en el centro penitenciario más importante del país. Durante décadas, aquí fueron encerrados algunos de los criminales más peligrosos de Costa Rica, pero las condiciones en las que vivían los reclusos eran estremecedoras: hacinamiento, enfermedades y un ambiente marcado por la violencia. El lugar se ganó una reputación temida. Los abusos y la falta de control llevaron a los constantes motines y enfrentamientos dentro de sus muros. Al final de los años 70, las violaciones a los derechos humanos eran insostenibles y en 1979, tras años de escándalos y denuncias, la penitenciaría fue cerrada para siempre. Aquí estamos en el Museo Penitenciario, es un sector que se encuentra dentro del actual Museo de los Niños y bueno, ya sabemos que antes de ser el Museo de los Niños era una penitenciaría y bueno, esta sección está dedicada a este espacio, ese fragmento de la historia. Vamos a explorarlo. Entre las sombras de estas celdas se pueden ver objetos que nos transportan a otra época: cuchillos improvisados, tallados a partir de materiales cotidianos, evidencia de la desesperación y la lucha por sobrevivir en este encierro. En una pantalla, imágenes antiguas de noticias se reproducen en bucle, recordando los momentos más oscuros de este lugar. Aunque el tiempo ha pasado, las historias siguen ahí, resonando en cada rincón. Las letrinas, simples y rudimentarias, muestran las condiciones en las que vivían los reclusos, un recordatorio crudo de lo que significaba estar aquí adentro. Y en una esquina, una vieja radio sigue transmitiendo, un eco del pasado, donde constantemente se escuchan noticias de fugas, disturbios y la vida tras estos muros. Este lugar no solo alberga recuerdos, sino también cicatrices de la historia de Costa Rica. En los años 70, por ejemplo, la Penitenciaría Central fue testigo de uno de los motines más intensos registrados en el país, donde los reclusos exigían mejores condiciones ante la sobrepoblación y el trato inhumano. Estas paredes fueron testigos de gritos, negociaciones y, en ocasiones, tragedias que marcaron para siempre la memoria de este sitio. Detrás de estos muros el tiempo se detenía para quienes quedaban atrapados en sus celdas. No importaba si eran criminales peligrosos o víctimas de un sistema que fallaba. Aquí todos compartían la misma condena, que eran el abandono y la desesperación. Los relatos de los exreclusos hablan de condiciones insoportables. El hacinamiento era extremo y la violencia una constante. Quienes entraban en este lugar sabían que la verdadera condena no era solo el encierro, sino la lucha por sobrevivir. Pero tal vez lo más perturbador de este lugar eran las historias que sus propios muros parecían contar, ecos de un pasado turbulento que algunos dicen todavía se pueden sentir. El tiempo ha dejado su huella en estas paredes. Lo que una vez fue un espacio de reclusión, de castigos y de historias silenciadas, hoy se ha convertido en un sitio de aprendizaje, risas y descubrimiento. El Museo de los Niños se levanta sobre lo que antaño fue la Penitenciaría de Costa Rica, un lugar que por décadas albergó a algunos de los criminales más temidos del país. Sus pasillos, que antes resonaban con los ecos de cadenas y pasos pesados, ahora vibran con la energía de niños corriendo y explorando. Pero aunque la estructura ha cambiado, las sombras del pasado aún parecen susurrar en sus rincones.
Algunas de las antiguas celdas permanecen como vestigios de lo que fue, recordatorios silenciosos de una historia que no puede borrar por completo. Hoy, este sitio es un reflejo del tiempo y la transformación, un testimonio de cómo un lugar de sufrimiento puede renacer para albergar algo completamente distinto. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos ver el pasado con nuestros propios ojos? Aquí tenemos unos segmentos que podemos ver a través de estos lentes o estas rejillas, ventanillas. Vamos a ver si podemos captarlo a través de la cámara. Pero está interesante. Claro, ahí podemos ver patio interno del pabellón. Así se mira ahora y así se miraba antes. Esta hermosa fachada que tenemos hoy en día y así se miraba antes. Y así, las paredes que un día confinaron historias de desesperanza, hoy resguardan arte, cultura y aprendizaje. Cada rincón nos recuerda que el pasado no se borra, pero sí puede transformarse en algo nuevo y en algo mejor. Hoy, entre estas paredes que alguna vez albergaron historia de encierro, resuena un eco completamente diferente. Risas, voces llenas de curiosidad y el bullicio de niños explorando cada rincón dan vida a lo que ahora es el Museo de los Niños. Desde su apertura en 1994, ese espacio ha sido un puente entre el aprendizaje y la diversión, con salas interactivas diseñadas para despertar la imaginación y el conocimiento. Aquí los pequeños pueden sumergirse en el mundo de la ciencia, la historia, la tecnología y el arte de una manera dinámica y envolvente. Los pasillos que antes encerraban vidas ahora son corredores de creatividad y exploración. En cada exposición, en cada rincón del museo, se respira el propósito de transformar la educación en una experiencia vibrante. Este lugar, que una vez representó un pasado sombrío, hoy es un símbolo de esperanza y cambio. Aquí me encuentro dentro de lo que es una réplica de una vivienda precolombina. Vamos a ver todo lo que nos ofrece. Uso de sellos cerámicos, mapa del sitio. Bueno, como es bastante conocido, afortunadamente Costa Rica a nivel mundial por su biodiversidad, este segmento está dedicado justamente a ello, entonces vamos a verlo también, aprovechemos. Puedo decir que es la primera vez que vengo acá y me ha encantado. O sea, estoy fascinado con este sitio y todo lo que esconde. Es que realmente esconde cosas muy, muy fuertes y ahora es diferente. Ahora realmente da gusto estar en este sitio. A veces los lugares guardan memorias que el tiempo no puede borrar. Cada pared, cada rincón de este museo sigue siendo testigo de su propia transformación. Donde antes hubo cadenas, hoy hay conocimiento. Donde antes hubo sombras, ahora hay colores y aprendizaje. Este edificio es un recordatorio de que el pasado no se puede cambiar, pero sí resignificar, que incluso los sitios con historias más oscuras pueden convertirse en espacios de luz. Y quizás, en cada risa que resuena en estos pasillos, haya un eco del pasado que, en lugar de lamentos, ahora se une a la alegría del presente. El Museo de los Niños no solo es un lugar de aprendizaje y diversión, es un símbolo de transformación, un espacio que nos recuerda que el tiempo avanza, que los significados cambian, pero que la memoria de lo que fue siempre permanecerá. Hoy, entre risas y exploraciones, este edificio sigue contando historias, solo que ahora, en lugar de encierro, nos invita a descubrir, porque al final cada lugar tiene su historia,
y cada historia merece ser contada. Es momento de ir diciendo adiós a este lugar. Hemos aprendido muchísimo hoy, guarda muchísima historia y en lo que se ha convertido realmente es algo fascinante. Si les ha gustado el video, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal. Vamos a seguir explorando lugares maravillosos como estos aquí en Costa Rica. Y pues, ¿por qué no? Quizá fuera de Costa Rica también en algún momento. Vamos para adelante. Saludos, que estén muy bien.